misma noche, en la Ciudad del Vaticano, un antiguo ritual tiene lugar. El nuevo Papa aún no ha sido elegido. La fumata negra sigue saliendo de la chimenea de la Capilla Sixtina. El mundo entero está observando y esperando. Y por tanto, es el momento ideal para ejecutar nuestra venganza. Los Illuminati. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. La versión cinematográfica del bestseller Ángeles y Demonios de Dan Brown ya está aquí, y eso merece un especial, con doble debate, ciencia y religión. Hemos estado en el lugar científico quizá más importante del siglo, el CERN, el lugar donde se va a intentar a nivel físico observar el inicio de todo el universo. Los científicos, físicos, están investigando en busca de una partícula llamada bosón de Higgs. Para explicarlo sencillamente, el punto de inicio de todo lo que conocemos. Muchos dicen que es Dios, y me estoy imaginando la fotografía, si es que se consigue ver esa partícula, en las portadas de libros y periódicos diciendo «¿Este es Dios?». Esto evidentemente enfrenta directamente a la fe y al conocimiento riguroso. ¿Hay un lugar, un umbral, donde coexisten ambos mundos? Vamos a intentar descifrarlo esta noche. Les invito a que se queden a este debate, pero antes los datos, las imágenes. Nuestro compañero Luis Álvarez estuvo en ese túnel bajo tierra, 27 kilómetros de maquinarios, de tecnología casi imposible para el común de los mortales, donde dicen que dentro de poco se verá el inicio de toda la realidad. El desafío es maravilloso. Comenzamos. Este es un momento histórico para la humanidad. Nos encontramos nada menos que entre la frontera entre Francia y Suiza en el LHC, el acelerador de partículas más grande jamás construido por el hombre. Dentro de unos meses, los científicos van a tratar en este anillo de 27 kilómetros a 100 metros de profundidad reproducir el origen del universo, el Big Bang, exactamente un segundo después. La cuestión es si el Vaticano, una vez más, va a opinar sobre esta cuestión y, sobre todo, si la humanidad está preparada para contemplar el rostro de Dios por primera vez. Se la conoce como la Catedral de la Ciencia. Es el complejo científico más avanzado del mundo. El microscopio de átomos más potente jamás construido. El acelerador de partículas fue escenario del rodaje de la nueva película extraída de esta novela de Dan Brown. Como el Código Da Vinci, se espera despierte polémica en el seno de la Iglesia, aunque esta vez también en el mundo científico. No es una nueva teoría. La partícula de Dios es algo que lleva planteado desde los años 60. Juega un papel fundamental en cada pequeña predicción exitosa de nuestros experimentos. Así que parece que funciona, excepto por el hecho de que aún no la hemos visto, a pesar de que intuimos que está ahí. Y esto es preocupante, porque si no encontramos la partícula de Dios, no entenderemos la masa, y entonces toda nuestra teoría sería errónea. Entonces nuestra comprensión del universo también es errónea. Es un problema bastante grave, porque significaría que estamos en la línea equivocada sobre cómo ha evolucionado el universo y qué es lo que hace que todo esté interconectado en los niveles más pequeños. Por eso es imprescindible encontrarla. Juan Pablo II estuvo aquí en 1981 y se mostró conforme con las investigaciones que estábamos desarrollando. Durante la visita, cuando le estábamos explicando el procedimiento para crear partículas de antimateria, dijo: «Espere un momento. Creando partículas no, en todo caso produciendo. Crear es un trabajo reservado exclusivamente a Dios». De todos modos, su santidad estaba de acuerdo con nuestra experimentación sobre el Big Bang y el pasaje bíblico de la creación dijo que son cosas perfectamente compatibles de acuerdo con el planteamiento de la Iglesia Católica. Aunque puede que no estuviera muy de acuerdo si tratáramos de recrear el momento previo a la creación. Esto, desde el punto de vista de la Iglesia Católica, es el reino de Dios. Desde ahí, Dios creó el universo. No estamos muy seguros de ello, pero ciertamente creo que hay sitio para Dios en los primeros billones de segundos en los que se diseñó el universo. Aquí, en el laboratorio del CERN, se ensamblan las piezas, se controlan con precisión.
100 metros más abajo, las partículas circulan casi a la velocidad de la luz. Los operarios saben que cualquier error podría destruir la máquina en instantes. En septiembre pasado, un fallo derritió parte de su estructura. En unos meses, volverá a ponerse en marcha para recrear el nacimiento del universo. Algunos sectores conservadores y medios de comunicación se muestran inquietos por las posibles consecuencias. Y ahora cifras que nos marean. Un fallo mecánico ha producido una fuga de Gran colisionador Hadron. Su construcción ha supuesto todo un hito. Es sin duda uno de los mayores. Esta enorme máquina del Big Bang. Que no se preocupen, es muy seguro. Nosotros creemos que... perdona, esto suena incorrecto. Nosotros sabemos con seguridad rotunda que no vamos a generar agujeros negros peligrosos. Y lo sabemos porque a pesar de que el LHC es el acelerador más poderoso jamás construido, la energía que utilizamos es más pequeña que la que nos rodea en el universo todo el tiempo. Partículas de alta energía del espacio colisionan a diario con nuestra atmósfera, generando pequeños agujeros negros. Si el LHC generara agujeros negros, serían los mismos que se han creado a lo largo de la historia en el planeta. La vida discurre tranquila por las calles de Ginebra, a pesar de que a pocos kilómetros de la capital bancaria del mundo, además de un Big Bang a escala, paralelamente se desarrolla otro experimento, el arma más destructiva jamás conocida por el hombre, la antimateria. Coincidiendo con el experimento, Hollywood ha vuelto a desarrollar un thriller trepidante en el que la Iglesia se ve contra las cuerdas. En el seno del Vaticano se está gestando una antigua venganza nacida en tiempos de Galileo, los Illuminati. En esta ocasión, el Dr. Landon se enfrenta a un rompecabezas de asesinatos y símbolos arcaicos que le llevarán por las calles de Roma, el Archivo Vaticano y el Laboratorio de Ginebra. Mientras tanto, en el CERN, están haciendo una nueva religión, la física de partículas. Dígame, ¿cree en Dios? Soy una persona espiritual. Me intereso por los misterios sobre todas las cosas. Voy a la iglesia, no todo el tiempo, pero cuando puedo, siempre que voy, hago buenas reflexiones. Me gusta ir a la iglesia y sentarme en silencio a meditar sobre aquellas cosas que son un misterio para mí. La sabiduría de todas las cosas, la lucha interna que todos llevamos dentro. No soy una persona religiosa, pero creo en una especie de orden global. Dios, si quieres llamarlo así. Una razón para cualquier cosa. Digamos que soy una persona de creencias. En tiempos de Galileo, el límite de la conciencia humana se expandió con el paradigma científico que propuso. Se salvó de la hoguera de milagro. El próximo otoño, nuevamente los límites del conocimiento científico se ampliarán con la aparición de la esquiva partícula de Dios. De lo contrario, la física de partículas retrocederá unas cuantas décadas. Creo que a menudo la ciencia ha desafiado a la Iglesia. La religión está guiada por principios que la verdad no puede contradecir. La ciencia no puede contradecir a la religión al final, pero a veces, debido a los descubrimientos científicos, es desafiada a formular una interpretación que sea aplicable a su doctrina. Por ejemplo, si uno mira el relato de la creación, el Génesis, durante siglos no pudo ser rebatida, y con los descubrimientos en geología que demostraban que el planeta Tierra es mucho más antiguo de lo que se pensaba, la Iglesia, al final, ha tenido que reformular su teoría sobre los procesos de la creación. Tanto esto como lo que vendrá es algo de lo que la Iglesia es perfectamente consciente. Cuarto Milenio tuvo acceso a un pase de prensa exclusivo. Una vez más, el binomio formado por Dan Brown y Ron Howard plantea una escandalosa pero inteligente reflexión en forma de ficción. Ángeles y Demonios habla de un golpe a las bases del sistema tal y como lo comprendemos hoy. Dan Brown desafía a la gente a preguntarse, a cuestionarse las cosas, a no aceptar el dogma porque sí. Invita a la audiencia a que usen su propia inteligencia para observar el mundo en el que vivimos y comprender aquello en lo que crees. Y esto no significa que se deba creer en algo diferente, pero pide a la gente que utilice su inteligencia. A lo largo de la historia han existido ciertos libros que rompieron los moldes de su tiempo, que vaticinaron con precisión de alquimista lo que estaba por venir. Puede que este sea uno de ellos, o puede que no.
Cito a Tom Hanks, protagonista de esta película que promete ser de gran impacto. Me intereso por los misterios sobre todas las cosas. Eso nos ha gustado, eso ha estado bien. Luis Álvarez lo entrevistó allí. Luis, buenas noches. Buenas noches, Iker. Curioso todo el montaje, todo lo que está ocurriendo, todo lo que está pasando, y ante todo, ¿te impresionó ese lugar donde dicen que se va casi a ver el inicio de todo? Por supuesto que sí, ¿no? Porque es un anillo de 27 kilómetros a 100 metros de profundidad en la frontera entre Ginebra y Francia. Y porque notas en la cabeza, esto es algo curioso, es un magneto tan potente que notas en la cabeza un dolor, una presión, ¿no? Cuando le preguntas a los técnicos te dicen que es normal, que es que estamos ante el magneto más grande jamás construido, que va a poner dos partículas en movimiento a la velocidad de la luz casi, y las va a hacer colisionar a esta velocidad para intentar recrear un segundo después, un poquito antes, lo que es el Big Bang, el origen del universo. En cualquier caso, las instalaciones son increíbles, ¿no? Porque tenemos elementos de ciencia ficción, por ejemplo, esos medidores que hemos visto en algunas ocasiones en las películas en los que tú no entras si un haz de luz no te mide la retina y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es un privilegio estar ahí, estar en Ginebra, en esta catedral que han llamado de la ciencia del siglo XXI, ante el nacimiento de una nueva religión. Bueno, vamos a intentar comprender algunos conceptos de todo lo que está pasando y, como decía, este debate tiene dos vertientes, ciencia y religión. En ambos va a estar nuestro compañero Javier Sierra. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bienvenido, hacía tiempo que no estabas en Nave del Misterio. Es un placer. Nunca mejor dicho lo de nave, porque aquí hay todo tipo de viajes fantásticos, pero estamos ahí, en el umbral. Y yo le voy a pedir un esfuerzo muy especial, porque sé que es dificilísimo, a nuestro compañero José Manuel Nieves, director de Ciencia y Tecnología de ABC y asesor poco científico de nuestro programa. José Manuel, buenas noches. Buenas noches. Es un tema complejísimo. Es complicado. ¿Y cómo podríamos hacerlo casi en titulares para que todo el mundo entienda? Quizá lo que más llama la atención es por qué queremos llegar al principio del universo y quizá también qué es esa partícula de Dios. Ese nombre ya nos deja como un poco asombrados. ¿Podríamos contarlo brevemente? Es muy sencillo. En todo este siglo, en toda la historia de la física, la comprensión de las partículas y de lo que hacen nos ha llevado al dominio del mundo. Nos ha llevado con la fuerza eléctrica, nos ha llevado con la fuerza magnética, con la fuerza nuclear. Tú imagínate si ahora mismo apagamos la luz y ya, o sea, si no existiera la electricidad. Bueno, pues eso es una partícula que se llaman electrones y que fueron encontradas en un acelerador y que fueron demostradas en experimentos parecidos, aunque menores, a este. Ajá. Estamos en toda la familia de partículas, estamos intentando explicar las más difíciles, las más complicadas. Y quizá la más complicada de todas sea precisamente este bosón de Higgs, que le llaman la partícula de Dios. Complicada porque dentro, en su estructura, encierra la respuesta de la masa de todas las demás partículas y, por tanto, sería la partícula clave, el gran salto es que nos falta. la llave que cierra en nuestra comprensión sobre cómo está estructurado el universo. Y cuando la tengamos ahí o cuando la podamos ver, hemos visto muchas imágenes extrañas que el primero yo no entiendo, imagino que muchos de ustedes tampoco, y por eso queremos hacerlo muy didáctico. Comprenderemos el inicio del todo. Se abre una nueva física. A partir de ese momento se abre una nueva física. Y esa nueva física, date cuenta que en toda la historia de la física de este siglo se han ido poco a poco luchando con las partículas subatómicas y desentrañando los secretos de la electricidad, del magnetismo, de la fuerza nuclear, de la radiactividad. Son cosas que son cotidianas, las tenemos ahí, pero cada una de ellas responde a la acción de una o varias partículas. Pero esas mismas partículas y todas las demás, las que nos hacen a ti, a mí, a este vaso o a cualquiera, necesitan al bosón de Higgs para ser como son. Problema: el bosón de Higgs todavía no ha sido detectado. No lo hemos visto, la raza humana no ha visto ese bosón de Higgs. Razón, el bosón de Higgs solo fue visible, digamos, o se manifestó en los primeros instantes del Big Bang, cuando una temperatura de miles de millones de grados y en unas condiciones que el universo no ha vuelto a conocer en los últimos 13.700 millones de años. Ahora el LHC va a recrear esas condiciones y se espera que podamos ver al bosón de Higgs en plena acción. Pues te agradezco muchísimo, José Manuel, esta concreción, porque sé que podremos explicarlo de muchas formas, pero para que todo el público lo entienda, y ahora vamos a debatir. O sea, estamos en el umbral de algo que sería ciencia ficción hace nada. La gente puede preguntarse esto, y luego se lo preguntaremos a Jesús López Sáez, sacerdote y escritor, que va a estar ahí con nosotros. ¿Eso sería Dios a nivel científico? Esa cosa de la que nace todo, ese universo en expansión, que parece que se va alejando
nace de un principio que sería igual a Dios, el creador? Bueno, estaríamos, digamos, aplicando un símil biológico un poco forzado, pero estaríamos hablando casi de la célula madre del universo. Es decir, a partir de ese bosón de Higgs, de esa partícula, nacería la materia del universo. Es decir, todo saldría de ahí. No solamente la materia que vemos, sino también la materia que no vemos. Hay un gran misterio al que también se enfrentan todas estas investigaciones, que es la materia oscura y la energía oscura, que no conforman una parte residual de aquello que vemos. En realidad, el 80%, por lo menos, de lo que nos rodea es energía y materia oscura, el 80%. No lo hemos visto nunca, no lo hemos detectado nunca, no lo hemos pesado nunca, y sin embargo, sabemos que existe, tiene que existir. Yo me pregunto, Javier, ¿cómo es posible que haya gente, que se entienda bien, que no crea muchos fenómenos o cosas desconocidas cuando todo lo fundamental es casi desconocido? Bueno, es territorio, es terra incógnita, que decían los antepasados. Quizá lo bonito de estas investigaciones del LHC, del acelerador de Ginebra, es que nos están acercando al borde del universo conocido, pero cuidado. No lleguemos a pensar que lo que están formulándose los científicos en ese lugar es un proyecto altruista para conocer si existe o no Dios. Eso no se lo plantean. Estamos hablando de algo que, si lo vemos con más perspectiva, es mucho más revolucionario. Si nosotros llegamos a descubrir las características de esa partícula o célula madre del universo, de la que ha salido toda la materia y energía que conocemos, imagínate que podamos rastrear las consecuencias de esa partícula y, cogiendo partículas de aquí y de allá, podamos generar, por ejemplo, energía infinita. ¿Qué es lo que se busca? O cualquier otro tipo de material. Exacto. Porque cualquier tipo de material, desde el papel hasta el oro, al uranio, a lo que quieras, la única diferencia que hay entre ellos es el número de protones y de neutrones que hay en su núcleo. Es decir, problemas como, por ejemplo, mandar una nave espacial a Marte, que hoy nos crea un gran conflicto energético. No tenemos una nave espacial con unos depósitos de carburante lo suficientemente grandes para llevar una nave tripulada a Marte. Se terminarían, porque sacaríamos la energía de la nada, o sea, de la nada entre comillas, es decir, del propio universo. Así que en realidad nos estamos enfrentando a una revolución colosal que el propio Dan Brown en su Ángeles y Demonios apenas raspa. Ahora te voy a preguntar por él, porque está claro que lo de Dan Brown, que bueno, ¿por qué no escribe, por cierto, o escribe? Ahora se lo preguntaremos a Javier. Tocó en una llaga muy sensible, unir, claro, esto que ahora yo estoy comprendiendo un poco, con la religión, ni más ni menos. Por cierto, Luis, hubo un accidente, ¿no? O pasó algo porque la inauguración de todo este proceso estaba prevista para antes, y de repente va, y creo que se funde una parte, ocurre algo, cuéntanos, porque yo creo que eso también te deja un poco frío, nunca mejor dicho, ¿no? Que en un lugar así, con esta responsabilidad, ocurra esto. No sé si recordarás que estuvimos en Santiago de Compostela entrevistando a Stephen Hawking. Bueno, pues justo en ese momento, en ese instante, el acelerador de partículas se estaba poniendo en marcha por primera vez, o al menos eran los inicios de este experimento. Se va poniendo progresivamente en marcha, se va probando hasta que, imaginemos, que alcanza la velocidad punta, que es casi la velocidad de la luz, ¿no? ¿Qué sucedió? Pues que por una mala conexión, nos comentaban allí en una de esas partes, y creo que en Atlas, que es donde estábamos, en ese gran ojo, porque parece un gran ojo metálico de unas cuantas decenas de metros, son 9 pisos de altura, pues hubo una mala conexión, un mal funcionamiento de los medios de refrigeración, y directamente se derritió por las temperaturas que apuntábamos antes que se van a alcanzar. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues que el experimento se ha parado. Fue una gran catástrofe, se ha invertido mucho dinero, apuntábamos eso también, y se volverá a poner en marcha, ya se está poniendo en marcha, para que el otoño próximo, si Dios quiere, y veremos a ver, porque hablaban de este verano, pero lo que nos confirmaban allí es que será en otoño, van a intentarlo poner a tope para recrear esa explosión y bueno, y para generar esa otra polémica que también andaba rondando mientras estábamos con Hawking, que era sobre el gran agujero negro que se va a abrir. Eso quiero preguntarle a José Manuel. Bueno, que se va a tragar si Dios la Tierra, quiere, ¿no? o la partícula bosón de Higgs quiere, ¿no? Podríamos decir. José Manuel, peligros. Mucha gente, y hablo desde el conocimiento popular, la gente que nos puede estar viendo, hemos leído titulares que decían, con este experimento que nos has descrito, que va a cambiar el mundo, y si sale bien, y todo lo conocido, hay una serie de peligros, he dicho, incluso se han denunciado, ha habido investigadores particulares que han denunciado, ¿no? Sí. Y han hablado de agujeros negros. Se han hablado de 2 o 3 tipos de cosas raras que podrían pasar ahí. La primera es que se crearían agujeros negros microscópicos, que la teoría dice que son inestables, es decir, según se crean,
se evaporan mediante la radiación Hawking, además, precisamente, que es la que demostró Stephen Hawking. Y esa sería una de las maneras. Y que, claro, si alguno de ellos consiguiera ser estable, empezaría a chupar materia. Primero se chuparía el acelerador, después Ginebra, después Suiza, después la Tierra entera. Iría creciendo, ¿no? Eso es lo que dicen. La otra manera de morir de la mano del LHC es crear materia extraña. ¿Materia extraña? Materia extraña, sí. Entonces toda la materia ya se... Que no se sabe lo que es. Sí se sabe, en este caso sí se sabe, porque toda la materia, es decir, los ladrillos íntimos de la materia no son ni los protones ni los neutrones, sino que cada protón, cada pequeña partícula está hecha de 3 quarks. Las unidades más pequeñas que hemos llegado a conocer, sepamos, ¿no? hasta ahora, lo más quarks. pequeño. Entonces cada protón, un protón son 3 quarks, pero solamente 2 tipos de quark, que los llaman arriba y abajo. Y entonces existen más tipos de quark que se manifestaban en los primeros instantes del Big Bang, que los han dado nombres raros, pues el quark extraño, los quark de colores, hay muchos tipos de quark. Y entonces una combinación determinada de los quark los que nos son conocidos con estos otros forman un tipo de materia que no es la nuestra y que algunos piensan que tendría la capacidad, un pequeño núcleo de esa materia que se creara en el LHC sería capaz de contagiar rápidamente a la materia normal y convertirla en materia extraña, con lo cual pues toda la Tierra en muy poquito tiempo se acabaría convirtiendo en un amasijo de materia extraña. Pero bueno, esto supera cualquier película que yo he visto en mi vida. Es decir, a raíz de este experimento pueden pasar una serie de cosas. No, pero vamos a ver, en fin, eso es lo que... Entonces, algunos denuncian, ¿no? Algunos denuncian. Y ahora, desde en el año 2003, el LHC hizo un sesudo y muy completo informe de seguridad, teniendo en cuenta todas estas teorías y todas estas ideas, que estaban algunas de ellas sin demostrar del todo, simplemente eran sugerencias que podía pasar, si no estáis seguros por qué lo hacéis, ¿no? Y se fue dedicando a desmontar una a una todas estas ideas. En el año 2008 este informe ha sido actualizado, y no solamente ha sido actualizado, sino que ha sido puesto a disposición de los principales laboratorios de física del mundo, laboratorios independientes del CERN, para que lo ratificaran o dijeran si realmente había algún peligro, ¿no? Y no hay ningún peligro. Y me pregunto, a nivel literario, qué listo es el señor Dan Brown, que por cierto Dan Brown hace mucho que hizo Ángeles y Demonios y hace mucho que hizo el Código Da Vinci. Y fijaos la mega explosión, nunca mejor dicho, a nivel social, ahora vamos a hablar de esa otra parte, lo que implica religión, mezcla todo esto con los Illuminati, una venganza contra la Iglesia, bueno, y ahora está en el liza religión, ciencia ahí, ¿no? Javier, ¿qué sabemos de Dan Brown a día de hoy, a este minuto exacto de la noche? Pues a este minuto exacto de la noche sabemos que ya hay fecha de publicación en los Estados Unidos digamos, la nueva aventura de Robert Landon. Se va a titular El símbolo perdido, The Lost Symbol, y supongo que va a contener esas cosas que él decía que iba a incluir en su novela, digamos, continuación, a la que le había dado otro título, se llamaba El sello de Salomón. Sí. En realidad parece que todo tiene que ver en esta nueva entrega con la simbología de Washington DC y también de alguna manera con el control de la naturaleza, cerrando una trilogía que empezó precisamente con Ángeles y Demonios. Vamos a hablar un poco de por qué Dan Brown hiló todo esto con una trama terrible. Quédate, Javier, porque tú has indagado mucho en este aspecto. Y ahora vendrán nuevos invitados. José Manuel Luis, como siempre, un placer, de verdad. Y que la gente se quede tranquila, que no va a pasar nada. Bueno, lo dejamos ahí porque la gente... Bueno, pues ahora vamos a escuchar a un gran especialista, Alfredo Tiemblo, que fue presidente de la Real Academia de Física, miembro del CSIC, y que nos explica también algunas cosas interesantísimas, brevemente, y ahora entramos en ese otro aspecto, porque esta historia tiene dos debates, ciencia y religión. Cuando uno experimenta en rangos de energía a los que todavía no ha tenido acceso, lo que se vaya a encontrar no lo sabe. Sabe uno, repito, lo que uno está buscando, pero lo que vaya a salir no lo sabe. ¿Es posible que se produzcan microagujeros negros? Pues posible es. Ahora bien, la importancia que pueda tener eso con respecto a futuras catástrofes y demás es más que discutible. Como decíamos, dos perspectivas, ciencia y religión.
me acabo de llegar este libro, Juan Pablo I, caso abierto, de Jesús López Sáez, buen amigo de este programa, y además me hace mucha ilusión porque sé que algo ha tenido que ver Cuarto Milenio. Fueron noches absolutamente increíbles hablando de un gran misterio de la Iglesia, la muerte de Juan Pablo I. Ahora vamos a hablar de otro misterio de la Iglesia. Jesús López Sáez, amigo, bienvenido. Muchas gracias. Te quiero preguntar una cosa porque yo estoy dándole vueltas a lo que hablaban, entre comillas, los expertos en ciencia. ¿Esta partícula de inicio del universo a nivel científico será lo mismo que ese Dios del que nos habla la religión? Yo creo que no. Creo que a mi modo de ver, el misterio de Dios es trascendente y no existirá. Lo que podemos es conocer cada vez mejor la génesis del universo. Santi Camacho, compañero, buenas noches. Buenas noches, Iker. Tú nos has hablado en otro de los programas cumbre que siguió la audiencia, porque hablamos de grupos Illuminati, Club Bilderberg, un montón de cosas, y tuvimos periodistas que hablaban de su influencia hoy. Vamos a resumirlo, ¿vale? Para que todo el mundo lo entienda. Dan Brown establece, con todo esto de fondo, la exploración casi del Dios científico, una vieja venganza contra la Iglesia Católica. ¿Qué es esa venganza? ¿Quiénes son los que provocan esta especie de gran batalla que ahora se libra? Pues los malos, entre comillas, de esta novela de Dan Brown son los Illuminati. Son unos Illuminati especiales porque digamos que Dan Brown retrotrae su origen al Renacimiento, mucho antes de su origen histórico, en 1776, cuando Adam Weishaupt, un antiguo jesuita, curiosamente, organiza una sociedad secreta que llama los Iluminados de Baviera. Weishaupt hace de esa sociedad un foco sobre todo de anticlericalismo. Weishaupt considera que la Iglesia Católica es el foco de toda la superstición, el foco de todo el atraso, el foco de todo lo negativo que tiene la sociedad occidental, y uno de sus propósitos base al montar estos Illuminati es erradicar por completo la religión como idea y la Iglesia Católica muy en concreto. Weishaupt pensaba que la mejor manera para deshacerse de ese enemigo era infiltrarlo igualmente, y esa es la idea que toma Dan Brown como eje central, que hay una infiltración de Illuminatis en el Vaticano al más alto nivel. Para reventarla desde dentro. Efectivamente. Weishaupt en sus escritos ya de hecho, es decir, en la época de los Illuminati oficial, antes de que desaparecieran o pasaran a la clandestinidad, según las teorías de conspiración, ya alardeaba de que importantes clérigos ya trabajaban a sus órdenes, con lo cual no es tanto un mito, sino algo de lo que el propio fundador de los Illuminati ya en escritos de su puño y letra presumía en su momento. ¿Y eso ha ocurrido de verdad? Vamos a ver el debate. Jesús López Sáez es escritor y sacerdote, y además no tiene pelos en la lengua para denunciar algunas cosas, grandes enigmas. ¿Los Illuminati existen, no son un mito? Mucha gente cree que son un mito, recogido ahora con otros intereses. ¿Realmente están dentro de la Iglesia Católica? Bueno, yo investigando el tema de Juan Pablo I me he topado con el asunto de la masonería, y además un tipo de masonería, porque yo creo que hay que matizar. Es importante matizar. Hablar de la masonería en general es hablar de una asociación, en último término, que tiene que ver con el derecho de reunión, con la libertad del ciudadano. Otra cosa es si determinadas formas masónicas, determinadas logias, sobre todo las cubiertas, que estas son... ¿Qué quiere decir que no se conocen, que son secretas de verdad? Sí, precisamente es uno de los aspectos que se encontró Juan Pablo I. En torno a los años 70 se produce esa infiltración
dentro del Vaticano por todos los datos que se tienen, y Juan Pablo I fue consciente de ello. Y cuando una de sus decisiones es, por un lado, destituir a Marcinkus, presidente de Lior, que es el Banco Vaticano, y por otro lado, hacer frente a la masonería y a la mafia, estaba poniendo el dedo en la llaga. Jesús, entonces Juan Pablo I, ¿qué opináis? ¿Sería víctima de esta infiltración de masonería que puede tener que ver con esos célebres Illuminati? Sí, efectivamente, aunque sorprenda. Aunque sorprenda, son datos, es decir, que por mucho que digan los masones, el principio masónico, que todo lo visible está oculto y todo lo oculto está visible, pues tiene un poco las dos. Pues por mucho que sorprenda, efectivamente, se ha producido una infiltración en los años 70, que seguramente sigue, sí. Y hoy, es decir, si Juan Pablo I, el Papa de la sonrisa, el Papa que parece que iba a cambiarlo todo, que se atrevió contra grandes males que él veía que eran reales, pereció como pereció, ¿qué ha pasado después? ¿No ha habido freno a esas infiltraciones? Yo creo que sigue existiendo, pero o no es visible o está oculto, pero sigue existiendo. Lo que pasa es que es más fácil hablar en los años 70 y en los años 80 y poner ya nombres y apellidos, porque no hay nada oculto que no llegue a conocerse, que dice el Evangelio. Por ejemplo, nombres y apellidos. La cúpula de la logia Propaganda 2, una logia cubierta, es decir, ilegal, porque en el año 82 la ley italiana, en el año 82, disuelve todas las logias cubiertas. Las logias cubiertas, ¿cuáles son? Pues son secretas, tienen un fichero, los militantes tienen un fichero en códice que solamente lo conoce el gran maestro de la logia, por ejemplo, Liccio Gelli. Son militantes que se declaran al oído, al orecchio del gran maestro de Liccio Gelli. Ponemos nombres. Tienen sus códigos también, todo eso que se comentaba, para reconocerse entre ellos. Las listas, todas las listas que se descubrieron en el año 81, las listas de la logia Propaganda 2, que además pues, esto fue un terremoto, provocó la caída de entonces del gobierno italiano, entonces fue el atentado contra Juan Pablo II, ¿no? Estamos hablando del año 81, pues hay un momento, en marzo, el 17 de marzo del 81, entran en las oficinas de Liccio Gelli, hacen un registro la policía y encuentra las listas de la logia masónica Propaganda 2, que es justamente lo que decía Juan Pablo I, logia cubierta, logia coperta, pero aquí ahora poniendo ya el nombre, Propaganda 2. Pero ¿y qué se persigue, Santi, Jesús, Javier? Vamos a ver, si hoy en día hay una infiltración que proviene de alguna forma de esta, vamos a decirlo así, comanda que intenta acabar con el poder de la Iglesia, que se ha metido dentro del Vaticano, hoy, 2009, ¿qué están haciendo? Es decir, ¿cómo están atacando? ¿Cuál es su labor? Es muy fácil. Hay muy pocos gobiernos en el mundo, y uno de ellos es el del Vaticano, que no tiene solamente influencia sobre su territorio, que al fin y al cabo es como un sello de correos en la inmensidad del planeta, sino que tiene influencia en muchos países. Es decir, controlar el Vaticano significa, vamos a ponerlo a un nivel un poco para que todo el mundo lo entienda, significa tener un cuartel general en cada barrio, que serían las iglesias con sus sacerdotes, tener un comandante en jefe en cada obispado, tener un general o un grupo de generales que se reúnen en la conferencia episcopal de cada país católico. Es muy importante. Dominar la Iglesia significa ejercer influencia sobre muchas personas que se declaran creyentes, y entre esas personas hay muchos gobernantes. No estamos hablando de un Estado cualquiera, y eso evidentemente, bueno, Dan Brown, que viene del lado protestante, digamos, se da cuenta. La Iglesia protestante no tiene esta parafernalia o esta construcción que tiene la Iglesia católica, y los protestantes siempre han tenido un poco de miedo
visceral hacia el control que ha ejercido el Vaticano sobre muchos Pero países. esa batalla, mucha gente se preguntará, Santi, esa batalla de los Illuminati, si es que siguen como Illuminati, que eso no sé si siguen así o no, ¿cómo están ejerciéndola ahora? ¿Cómo quieren hacer daño a la Iglesia desde dentro? ¿En qué estamos viendo que está dañándose a la Iglesia? Yo creo que Javier ha dado con el punto clave del asunto. Yo creo que de haber esa infiltración no querrían hacer tanto daño a la Iglesia como utilizarla para sus propios fines. A mediados de la década de los 90, creo que fue en el 96, un grupo de sacerdotes, y parece ser que de alto rango en el Vaticano, que escribían de modo colectivo con el seudónimo de Discípulos de la Verdad, publicaron un libro muy curioso que se llamaba Via Colvento in Vaticano, que no me acuerdo cómo se tradujo en español. Milenarios, si no recuerdo mal. Sí, puede ser. En el que planteaban un panorama de abierta guerra civil dentro del Vaticano entre dos bandos, una guerra secreta entre dos bandos igualmente secretos y que no salía nada, y esos bandos serían los masones del Vaticano. Esta gente daba nombres, era un libro muy documentado que curiosamente levantó un grandísimo escándalo en Italia, pero no provocó ninguna acción judicial, ninguna reacción de demandas, de libelos, etcétera, etcétera. Y el bando opusdeísta, digámoslo así, que serían tanto miembros del Opus Dei como de otro tipo de organizaciones, estilo Legionarios de Cristo, que defendían otro tipo de valores. Y en este libro se planteaban escaramuzas que iban más allá de, digámoslo así, de las conjuras palaciegas o de las maniobras políticas, sino, por ejemplo, hablábamos antes del asesinato de Alois Estermann, que era comandante de la Guardia Suiza. Decían que este asesinato en concreto había sido una víctima no colateral, sino directa de las escaramuzas de esa guerra secreta, pero que podía haber habido varias muertes violentas más, incluida la del propio Juan Pablo I. Una cosa, Jesús, hoy el Papa actual atacará con fuerza y con saña, como hizo Juan Pablo I, a estos grupos. Jesús, ¿en tu opinión? Pues no lo sé, no sé lo que hará, porque yo creo que siguen existiendo dentro del Vaticano, infiltrados, y se trata de alguna forma de un poder que yo creo que está por encima de la voluntad de los papas. Y luego está el dinero, que es otro punto de confluencia también, los negocios vaticanos, y ahí se mezcla también el otro lado de la mafia, los banqueros. Los enormes intereses monetarios y no solo espirituales. Esto es lo ¿no? que quiso cortar, echar a los mercaderes del templo. Esto es lo que quiso cortar Juan Pablo I y acabaron con él. Le quitaron del medio, claro. Hemos expuesto aquí varias cosas, tanto de ciencia como de religión, porque esto va a ser un impacto evidente y porque, lógicamente, nuestra audiencia de Cuarto Milenio nos pide una opinión, ¿no? Una vez más, como hicimos con el Código Da Vinci, elementos concretos: Illuminati, infiltración en el Vaticano, un escritor con ideas, desde luego, brillantes y polémicas, ciencia, ver a Dios dentro de un gigantesco artefacto humano, todo eso y mucho más. Ahora ustedes, como siempre, tienen la última opinión. Jesús López Sáez, mucha suerte con este libro, Juan Pablo I, caso abierto, y hasta la próxima, amigo. Muchas gracias. Santi, como siempre, gracias. Nada, un placer. Y Javier Sierra, cómo no, un placer tenerte aquí de nuevo. Igualmente. Hasta pronto, amigo. Hasta pronto.